Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, Irene. Gracias a Elsevier por, bueno, por la organización de esta serie de simposiums en conmemoración al Año Internacional de las Enfermeras y Matronas. Y creo que es una oportunidad, pues, para poder compartir en la medida de lo posible, pues, todas las inquietudes profesionales que nos rondan, independientemente del lugar donde nos encontremos. Creo que la enfermería como disciplina, bueno, pues se encuentra en un momento muy bueno, óptimo de desarrollo, pero todavía siguen planteándose muchos retos a los que nos vamos a ir enfrentando, bueno, que nos enfrentamos en la actualidad, a los que nos enfrentaremos en el futuro y de alguna manera, bueno, pues quería compartir con vosotros pues algunas de esas cuestiones. Mi nombre es Rafaela Camacho Bejarano, Fali, soy enfermera, profesora ayudante doctora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva. Y bueno, pues mi recorrido profesional comenzó pues, por el año 2002. Decidí adentrarme en una aventura trabajando en el Reino Unido durante 6 años y la verdad que supuso una oportunidad para conocer un sistema sanitario público similar al sistema sanitario español, pues con un sistema organizativo ligeramente distinto y con un sistema de desarrollo profesional para enfermería con mucha proyección. Y creo que fue en ese momento, en esos 6 años que tuve la oportunidad de trabajar en Reino Unido, cuando comprobé pues, que las cosas se pueden hacer de manera diferente, la importancia de algunos elementos en el desarrollo curricular de las enfermeras y algunas de esas pinceladas también las vamos a integrar en la sesión de hoy. Actualmente soy directora del máster en enfermería de práctica avanzada en atención a la cronicidad y la dependencia de la Universidad de Huelva y colaboro como miembro de la unidad de investigación en cuidados del Instituto de Salud Carlos III, Investén, y soy directora de la revista Enfermería Clínica, un poco para que conozcáis cuál es mi perfil, un poco mi recorrido y de alguna manera qué es lo que me trae hasta aquí. En primer lugar, me gustaría reflexionar con vosotros sobre el título de este webinar. Vamos a centrarnos en la investigación, la innovación y el desarrollo académico y profesional de enfermería, analizando pues, cuáles son esos retos y esas nuevas oportunidades. ¿Por qué investigación, innovación y desarrollo? Pues en primer lugar, creo que son tres elementos clave, tres pilares que deben ir indisolublemente unidos. La investigación constituye uno de los ejes fundamentales a través de los cuales podemos garantizar el desarrollo de la enfermería como disciplina. Lógicamente tiene que ir acompañado de esa necesaria innovación a través de la cual pues, tenemos que ir explorando nuevos campos de práctica clínica, nuevas áreas de investigación, nuevas áreas de desempeño y a través de esas nuevas áreas, pues plantear nuevas evidencias que contribuyan a reforzar el cuerpo científico de enfermería. Y eso va muy de la mano del desarrollo académico, que debe acompañarse de un desarrollo profesional. Y en eso, pues vamos a ir desarrollando un poco la sesión. Para comenzar, necesariamente tenemos que irnos un poquito, vamos a irnos un poquito atrás en todo lo que es el desarrollo de las corrientes del pensamiento enfermero, el desarrollo del pensamiento científico, que al fin y al cabo, como una disciplina científica que somos, pues constituyen nuestros fundamentos, nuestros cimientos. Lógicamente, todo esto va acompañado pues, de una realidad económico, social, demográfica, contextualizada en cada uno de los países que ha hecho que bueno, pues la atención a la salud de la población haya ido desarrollándose de una manera diferente, aunque con algunas generalidades y algunas cuestiones en común. Para ello, bueno, pues pasamos de pues, el siglo XIX, hablábamos de los años 1850, 1900, cuando el eje de la atención sanitaria se centraba sobre todo en el abordaje de la enfermedad y empezaba a desarrollarse todo lo que es la salud pública. Acompañado de este desarrollo y estas necesidades en la atención a la salud de las personas, pues se iba desarrollando distintos paradigmas en cuanto a los cuidados.
hemos ido evolucionando, aunque cada uno de estos paradigmas se han ido superponiendo durante un cierto tiempo, sí que han ido evolucionando, pues seguidamente hablamos del paradigma de la integración, donde ya se empieza pues, a poner el énfasis en las personas, en la integración de esa perspectiva biopsicosocial, no solo la ausencia de enfermedad. Se empieza a reconocer la enfermería como una disciplina científica, se empieza a plantear los cuidados orientados hacia la persona, la importancia de basar las intervenciones enfermeras en una serie de modelos, en adoptar una metodología específica, en el trabajo en equipo, y empieza a integrarse algunas pinceladas de lo que debería ser esa investigación, esas preguntas que nos surgen en la práctica clínica y que deben guiar de alguna manera pues, el desarrollo de los estudios. Seguimos avanzando y ya pues, en el siglo XX se habla del paradigma de la transformación, donde se empiezan a romper esas fronteras limítrofes a nivel profesional. Hablamos de una permeabilidad incluso entre culturas, entre países. Se van integrando las nuevas tecnologías pues, como recursos indispensables que deben ir unidos a la atención sanitaria. Y hablamos de una globalización y un mundo pues, mucho más abierto y que de alguna manera también hace que la disciplina enfermera pues, vaya creciendo y vaya nutriéndose y vaya adoptando y de alguna forma consolidando todo ese carácter científico en el que se fundamenta. Bueno, pues todo eso va acompañado de un desarrollo teórico, de algunos cambios en la práctica enfermera y pues, vamos evolucionando pues, hacia la actualidad. En la actualidad nos encontramos en un nuevo paradigma. Hablamos del paradigma de la ciencia enfermera. Hablamos de un paradigma donde debemos ser génesis del conocimiento. Las enfermeras no solo debemos basarnos en los resultados de las investigaciones de otras áreas, sino que podemos generar nuestras propias evidencias. Es importantísimo basar nuestra práctica en esa evidencia científica fundamentada y generar y ampliar el conocimiento para poder utilizarlo de una manera flexible y adaptada a las nuevas necesidades. Y todo ello necesariamente debe ligarse a los niveles competenciales y a esa capacitación específica de los profesionales. Y es lo que vamos a desarrollar un poquito en esa nueva dimensión y en este nuevo paradigma de la ciencia enfermera. Bueno, pues como os decía, el desarrollo disciplinar de la enfermería pues toma como base un marco teórico con distintos modelos, con una metodología propia, donde empezamos pues desde las propias distintas fases de la práctica, de la metodología enfermera, donde partimos de una valoración, de un diagnóstico, de una planificación, de una implementación y de la evaluación de resultados. Y ahí es donde quiero pararme un poquito más. La evaluación de resultados es la clave para que podamos analizar la efectividad de nuestras intervenciones, podamos analizar el impacto de las intervenciones en la calidad, pues la calidad de la atención sanitaria, en la calidad de vida de los usuarios, en el coste-beneficio, que es un elemento fundamental, sobre todo cuando hablamos de sistemas sanitarios públicos, donde debemos garantizar la sostenibilidad del sistema y debemos garantizar que la inversión y los distintos recursos pues, están bien orientados a lo que produce mayores beneficios. Y todo eso al final nos va llevando a ese necesario desarrollo de la investigación. Pues bien, en paralelo, vamos adentrándonos también en la evolución histórica, en la evolución competencial, que hace que, bueno, pues hemos partido desde la formación más básica en enfermería, donde en algunos países pues hablábamos de la diplomatura, de una formación de 3 años a un nivel básico, incluso en algunos países la formación básica de enfermería pues en algún momento ha estado asimilada a una formación profesional y poco a poco esa evolución pues fue llevando a enfermería a la entrada a la universidad y a considerarse pues una titulación universitaria.
En los últimos años, pues en España, en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, hemos vivido además la adaptación de nuestros planes de estudio a una formación de grado. Una formación de grado durante 4 años, homogénea pues, en todo el país, con algunas características específicas de algunas universidades, pero con la misma carga de créditos, una orientación con un peso importante de investigación y con un aumento también en la formación teórico-práctica. Bueno, pues partiendo de esa titulación generalista o de esa titulación original de grado, en algunos países pues como licenciatura, eh, toma como base el nivel competencial de un profesional principiante. Cuando hablamos de niveles competenciales, necesariamente tenemos que referirnos pues, a algunos autores referentes, como es Patricia Benner, por ejemplo, los hermanos Dreyfus, que ellos empiezan a hablar de la importancia de definir esos niveles competenciales, cuál es esa formación necesaria y cuáles son las habilidades que diferencian un profesional más novel de un profesional más experto. Pues estos niveles competenciales deben ir ligados también a la formación académica. Y aunque en enfermería el recorrido ha sido diferente según el país, hasta hace poco en España pues era casi impensable pues que una enfermera pudiera hacer el recorrido académico completo a nivel de grado, máster y doctorado. Pues han sido necesarios pues años de trabajo, cambios en la estructura universitaria, en la formación, para poder posibilitar que las enfermeras puedan acceder a los estudios de segundo ciclo, en este caso másteres oficiales, y pudieran tener acceso a los programas de doctorado. Esto también es importante porque aquí se ha recorrido un camino no exento de dificultades, a través del cual muchas enfermeras tenían que optar por hacer otras titulaciones universitarias que fueran de grado superior o licenciaturas, pues desde historia, pedagogía, antropología, para poder acceder a esos estudios y a esa formación predoctoral que diera acceso a los programas de doctorado. Incluso teniendo a veces que acceder a programas de doctorado en otras áreas de conocimiento, ni siquiera en enfermería o en ciencias de la salud, sino en educación, por ejemplo, o en filosofía, porque no era posible hacerlo desde la propia disciplina. Y eso era una gran barrera que va ligada a la barrera del acceso a la investigación, a la producción científica y al acceso a la investigación y a la acreditación del nivel de investigación necesario, porque en este caso sería el doctorado, para avalar la plena capacidad investigadora. Esto que es algo, bueno, pues ligado a ese desarrollo académico de la enfermería a nivel universitario, también tiene un impacto en todo lo que es la producción científica de la enfermería y vamos a ir viéndolo un poquito cómo se desarrolla, cómo influye. En cualquier caso, cuando hablamos de distintos niveles competenciales, hablamos del nivel básico de principiantes, como decíamos, al nivel experto, que sería pues, un profesional con competencias avanzadas o un nivel de experticia superior. En otros países, y hablo un poco pues mi inevitable comparativa entre Reino Unido y España, está muy interiorizado el hecho de que los niveles competenciales en la práctica clínica deben ir ligados a la formación académica. Pero esa realidad aún hoy día eh, pues no es manifiesta en países como España, donde a veces nos encontramos con enfermeras que están formadas a nivel de máster, que están formadas a nivel de especialidad o que son doctoras, pero sin embargo desempeñan las mismas funciones a nivel asistencial. Y vamos a ir reflexionando un poquito sobre ese hecho. Necesariamente las opciones de desarrollo profesional y de desarrollo académico tienen que ir de la mano. Es cierto que no todas las enfermeras tienen que ser doctoras, ni todas las enfermeras tienen que hacer una especialidad, pero sí que es cierto que debemos contar con un abanico de posibilidades que permita que una enfermera pueda iniciar su carrera profesional en el ámbito
pues en el que desee, pues más en el ámbito clínico, con las distintas especialidades, más en el ámbito docente, en el ámbito de la gestión, o a nivel de doctorado, pues con un poquito más de peso en la investigación. En cualquier caso, es fundamental que ese abanico sea una opción donde cada profesional pueda elegir cuál es la opción que más se ajusta a sus propias necesidades o a sus aspiraciones profesionales. Y esta imagen creo que representa muy bien la idea que tenemos cuando hablamos de la integración del ámbito clínico y el ámbito universitario. ¿Por qué? Pues porque realmente para alcanzar los niveles de experticia deseables, para poder desempeñar roles avanzados, es fundamental combinar y adecuar esa acreditación académica con la experiencia profesional. Y eso debe ir acompañado pues, del suficiente conocimiento adquirido pues, a través de esa formación avanzada, a través de la experiencia clínica, del desempeño en áreas concretas, también de la mano de la innovación, como decíamos al principio, la innovación es la capacidad de desarrollar y de dar respuesta a los problemas que se van generando, pues desde una nueva perspectiva, desde soluciones creativas que ayuden a dar respuesta, que a veces pues, van de la mano de las nuevas tecnologías, a veces van de la mano de desarrollo de nuevas intervenciones complejas para poder dar respuesta a problemas que también lo son y por supuesto de la mano de la práctica basada en la evidencia. Es fundamental y ya parece casi incuestionable, aunque todavía nos encontramos con muchas dificultades para que las enfermeras a nivel asistencial puedan acceder a esa evidencia científica y puedan integrar esa evidencia en su práctica diaria. Existen barreras, existen muchos estudios a nivel nacional y a nivel internacional que demuestran pues, que partes de esas barreras están muy relacionadas con un aspecto que hace unos días en el webinar que impartió la profesora de la Zabalegui hacía mención y va muy en la línea con cuál es el papel de las enfermeras, cuáles son las ratios de enfermera y cuáles son las cargas de trabajo que aún hoy día a veces limitan esa posibilidad de integrar la investigación dentro de la práctica asistencial. Las enormes cargas de trabajo, situaciones de crisis, de recortes, han hecho que ese potencial investigador de las enfermeras se vea mermado y en muchos casos reduciendo nuestras funciones al ámbito clínico y al desempeño de tareas concretas. Y eso va totalmente en contra con ese desarrollo profesional, disciplinar y con la aportación que las enfermeras pueden hacer a la salud de la población. Es cierto que los momentos de crisis, pues bueno, son a veces inevitables, pero también son momentos de oportunidad. Un momento de oportunidad donde la creatividad y la capacitación pueden ser nuestros mejores aliados para poder demostrar cuál es el potencial de la enfermería como colectivo, como solución a muchos de los problemas que se nos plantean. Y actualmente no podemos dejar de hacer mención a la situación de pandemia mundial que estamos viviendo, donde se ha reconocido y se pone en valor el papel tan importante que desempeñan las enfermeras en los distintos ámbitos. Y todo eso pues debe ser pues, ir acompañado de ese nivel de experticia y esos niveles competenciales. Cuando hablamos de la acreditación académica a las competencias profesionales, hablamos de que para poder alcanzar un nivel de competencia profesional elevado, con ese reconocimiento debe ir de la mano de esa formación avanzada a nivel académico. Y para ello necesitamos la integración de la teoría y la práctica. Es algo fundamental. A veces seguimos viendo pues, ámbitos de desarrollo diferentes, incluso a veces divergentes, el ámbito académico universitario y el ámbito clínico. Y quizás ese sea uno de los retos que debemos afrontar en el presente y en el futuro, e intentar potenciar e ir de la mano para posibilitar que realmente haya una traducción de esa formación académica a nivel asistencial. Eh,
Lógicamente, esto va ligado al cambio de paradigma del que hablábamos inicialmente y a la consolidación de la enfermería como ciencia. También es importante el papel de las enfermeras dentro de los equipos mm, multi transdisciplinares. ¿Por qué hablamos de la palabra transdisciplinar? Pues porque a veces tenemos que transgredir, traspasar esas pequeñas barreras que nos encontramos incluso a nivel de estructura organizativa del sistema sanitario o incluso en la definición de funciones de los distintos profesionales sanitarios. ¿Por qué? Pues porque al final nuestros pacientes necesitan respuestas de profesionales que tengan capacidad de solucionar su problema de salud. Y eso a veces, cada vez es más difícil que esa respuesta venga de un único profesional, con lo cual es fundamental poder desarrollar acciones coordinadas, desarrollar el trabajo en equipo para poder contribuir y cada profesional aportar eh, para poder dar respuesta a las necesidades de la población. Y para ello, pues, como os decía al principio, debemos analizar el desarrollo de la enfermería, pues, dentro del contexto del cuidado contemporáneo, el cuidado de la salud ligado a las competencias específicas que tienen los distintos profesionales. Para ello, me gustaría hacer mención, como una de las opciones con mayor auge y mayor desarrollo en la actualidad, de uno de los roles que está cobrando mayor importancia a nivel internacional, como es el desarrollo de las figuras de enfermería de práctica avanzada. La enfermera de práctica avanzada creo que es un muy buen ejemplo de cómo se puede conseguir esa integración de la formación académica y las competencias profesionales, definiendo a un profesional capaz de dar respuesta a problemas específicos de salud con una competencia específica, con un nivel de acreditación para ejercer en un determinado contexto y con una formación académica universitaria paralela, es decir, una formación a nivel también avanzado. Bueno, pues hablamos de la definición o el concepto de enfermera de práctica avanzada. Hay una definición del CIE del año 2002 que ha ido evolucionando, donde se parte de una enfermera graduada universitaria que ha adquirido un conocimiento experto, que dispone de habilidades complejas para la toma de decisiones y una competencia clínica avanzada para desarrollar su práctica y cuyas características están configuradas o dependen del contexto o del país en concreto, y donde necesariamente debe existir un sistema de acreditación profesional para poder ejercer este rol y donde el nivel de formación mínimo debe ser de segundo o tercer ciclo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para que una enfermera pueda ser considerada una enfermera de práctica avanzada, no es suficiente con ser una enfermera con muchos años de experiencia profesional, sino que tienen que darse otra serie de requisitos para que este rol y este perfil pueda ser considerado como tal. También es cierto que la definición de los diferentes perfiles de enfermeras de práctica avanzada varían dependiendo del país. Podemos hablar de nurse practitioner, de advanced clinical nurse, podemos hablar de las nurse consultants, y es verdad que depende de cuál ha sido el desarrollo en cada uno de los contextos. Pero existe un denominador común que se fundamenta en esta definición que acabamos de compartir. Bueno, pues, ¿qué es una enfermera de práctica avanzada? Pues ya os digo, pudiéndola definir como Advanced Nurse Practitioners, Nurse Consultant, pues son miembros altamente cualificados y formados dentro de un equipo sanitario, con capacidad diagnóstica, capacidad de abordaje y capacidad resolutiva para poder dar respuesta a un determinado problema de salud. ¿Dónde nace la enfermería de práctica avanzada? Pues la enfermería de práctica avanzada nace en Estados Unidos y Canadá, Norteamérica. Este modelo se va exportando a Reino Unido, a países como Australia, Nueva Zelanda, y ya son muchos países europeos los que también están desarrollando y ya tienen implementado estos roles. Y me consta que en Latinoamérica se está empezando a desarrollar también distintas iniciativas a través de las cuales se están poniendo en marcha
pues algunos proyectos para la formación y para el desarrollo de estos perfiles de enfermeras de práctica avanzada. Bueno, pues, ¿en qué se fundamenta? ¿Cuál es la naturaleza de la práctica de una enfermera de práctica avanzada, valga la redundancia? Bueno, pues una de las cuestiones más importantes es que integra una serie de fundamentos que van unidos a ese desarrollo profesional del que hablábamos al principio. Una enfermera de práctica avanzada integra competencias en investigación, en formación, en docencia, en práctica profesional, en experiencia clínica avanzada y en capacidad de gestión. Es decir, que se considera imprescindible que integre estos cuatro ejes. Estos cuatro ejes que además posibilitan pues, que estas enfermeras tengan un alto grado de autonomía profesional, capacidad para el desempeño de un rol independiente, capacidad para abordar la gestión de casos. Aquí en España la primera figura de enfermeras de práctica avanzada fue precisamente la enfermera gestora de casos, que en un principio se denominó enfermera de enlace. Enfermera de enlace porque una de sus funciones, uno de los objetivos con los que se pensó este rol fue precisamente servir de enlace y mejorar y potenciar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales, en este caso, sobre todo entre el ámbito hospitalario y la atención primaria de salud. Este rol ha ido evolucionando y hoy en día pues, ha cambiado su denominación eh, como enfermera gestora de casos, con unas aportaciones al abordaje de algunos procesos, sobre todo relacionados con la cronicidad y la complejidad increíbles, y que además ha dado pie a la creación, al desarrollo de otros perfiles de práctica avanzada un poco más específicos y de los que hablaremos un poquito más adelante. Dentro de esta práctica, la enfermera, la EPA, la enfermera de práctica avanzada, también incorpora como competencia fundamental la evaluación de los resultados en salud, la toma de decisiones clínicas y el razonamiento diagnóstico, siempre desde el ámbito de práctica enfermera, es decir, en muchos contextos se cuestiona pues si esta enfermera de práctica avanzada tiene zonas limítrofes con otros profesionales y puede que los tenga, pero no debe suponer un problema y para nada sustituye las funciones de otros profesionales sanitarios. Lo que sí es cierto que, dadas las características de la población, dada el aumento de la esperanza de vida a nivel mundial en los países con un nivel de desarrollo, dadas las nuevas expectativas de los propios usuarios, hace falta crear y dar nuevas soluciones a los problemas de salud que son cada vez más complejos eh, y necesariamente pasa por una redefinición de las funciones y una redefinición de los circuitos asistenciales y de las competencias profesionales. Lógicamente, la enfermera de práctica avanzada tiene unas competencias clínicas reconocidas, son enfermeras que conocen perfectamente su ámbito de desempeño, con una amplia experiencia, y además sirven de referentes para otros profesionales, siendo a veces pues enfermeras consultoras que asesoran pues a otros profesionales o a los propios pacientes sobre cuáles son los tratamientos más adecuados y cuáles son las cuestiones que deben conocer sobre su proceso de salud. Otro de los puntos principales es la participación activa en la planificación, el diseño y la evaluación de programas de salud y el hecho de que una enfermera de práctica avanzada pueda ser el primer contacto eh, para, para un paciente. Es decir, un paciente que tenga un determinado problema sabe que puede acudir directamente a su enfermera de práctica avanzada, con lo cual también estamos facilitando una mayor accesibilidad a los sistemas sanitarios que a veces se ven colapsados por una elevada demanda y un circuito muy cerrado que a veces solo tiene una determinada puerta de entrada, que además provoca pues largas listas de espera, poca agilidad, mucho tiempo de demora, incluso a veces pues el hecho de que muchos pacientes tengan que recurrir a algunos servicios de urgencia porque no encuentran respuesta. Y creo que eso es importante considerarlo.
En este contexto internacional, pues la enfermera de práctica avanzada tiene una serie de derechos profesionales reconocidos. Como os digo, pues que hablar que una enfermera tenga capacidad de emitir un juicio clínico o un diagnóstico no significa que deje de ser enfermera, ni muchísimo menos. Eh, Existen una serie de competencias también necesarias para poder tener esa capacidad resolutiva, pues tales como la prescripción farmacológica de distintos productos sanitarios y distintos medicamentos, y también la capacidad de gestionar altas, ingresos y derivación de pacientes, todo dentro de un circuito, como os decía, que facilita la agilidad y sobre todo la capacidad resolutiva del propio sistema sanitario. Al igual que una enfermera de práctica avanzada puede hacer el abordaje completo de un paciente, también puede derivarlo a otro profesional y viceversa, pues que otro profesional derive un determinado paciente para que sea la enfermera de práctica avanzada la que haga su seguimiento. ¿Cuál es la formación académica de una enfermera de práctica avanzada? Bueno, pues este perfil competencial avanzado eh, toma como mínimo una formación de posgrado a nivel de máster o de doctorado. Existen en países como Reino Unido y ya en España programas formativos específicos, oficiales, en la universidad con esta denominación y esta capacitación para las enfermeras de práctica avanzada. Eso es importante porque le da un respaldo académico y le da un respaldo normativo a poder reforzar ese perfil y esas competencias imprescindibles para el desempeño del rol. Además, uno de los elementos que más se trabajan en estos programas, aparte de la formación clínica avanzada, también es el área de la investigación. Y por supuesto, debe ir acompañado, como os decía antes, de un sistema formal de regulación, es decir, el sistema sanitario debe contemplar la existencia de este rol, de esta denominación, debe tener un sistema de acreditación a través de los cuales se reconoce que estos profesionales con este nivel de formación están capacitados para desempeñar unas funciones distintas a las de una enfermera generalista con su correspondiente certificación. Y al mismo tiempo acompaña el necesario respaldo legal en el desempeño y el correspondiente reconocimiento profesional. También es importante la capacidad de liderazgo. Hablábamos, pues, uno de los pilares fundamentales de la campaña Nursing Now es poner en valor esa capacidad de liderazgo de las enfermeras. Y esa capacidad de liderazgo a veces mmm, es tan importante que de ella depende el que nuevos roles se puedan desempeñar y se puedan integrar en el sistema sanitario, donde no siempre es fácil romper las estructuras organizativas para replantear nuevos circuitos. En cuanto a la práctica profesional, bueno, pues estas enfermeras, existen enfermeras de práctica avanzada oncológicas, enfermeras de práctica avanzada especializadas en el abordaje de los pacientes con diabetes, con hipertensión, con insuficiencia cardíaca. Hablamos de enfermeras de práctica avanzada en el manejo de heridas crónicas, enfermeras de práctica avanzada en la atención a personas ostomizadas, enfermeras de práctica avanzada de un sinfín de perfiles que se van desarrollando en cada contexto en función de las necesidades de la población, que no necesariamente tienen que ser los mismos en todos los contextos ni en los distintos países, pero que sí se van definiendo en función de las necesidades específicas. Algo importante de la praxis profesional también es la capacidad de hacer un seguimiento en el itinerario asistencial del paciente y de no perder esa visión integral, esa práctica reflexiva y ese enfoque enfermero. Eso hace que además, bueno, pues la enfermera pueda tener un alto grado de autonomía, como decíamos al principio, y una cartera propia de pacientes que se gestiona de manera autónoma. Bueno, pues volvemos a intentar colocar estas piezas de este puzzle donde hablamos de la práctica centrada en el paciente, hablamos de la necesaria acreditación de la práctica a través de una certificación profesional y de una formación académica a nivel de posgrado que puede ser
de máster o de doctorado. Bueno, pues seguimos con estos ingredientes donde hablábamos de la perspectiva integral en la prestación de los cuidados, en la adquisición de competencias, habilidades y destrezas en colaboración con el propio usuario. En estos últimos años pues se habla mucho del patient advocacy, de velar por los intereses del paciente, de trabajar teniendo en cuenta la toma de decisiones compartidas, de esa relación terapéutica y esa relación de confianza necesaria para poder desempeñar estas funciones. También la aplicación del razonamiento clínico experto, pues basado en el conocimiento científico, en la evidencia, en una práctica ética, en un cuidado eficiente, en cuidados directos a la persona. Esa práctica reflexiva que también nos ayuda a identificar cuáles son las áreas de mejora y dónde tenemos que reorientar la práctica. La integración de la investigación y la evidencia científica, la gestión de la salud y la evaluación de resultados. Y aquí es donde de nuevo ponemos de manifiesto la necesaria integración de la investigación como un instrumento de desarrollo profesional, que va ligado pues al desarrollo y el desempeño de estos nuevos roles. Competencias transversales, pues el liderazgo. Hablábamos del liderazgo, pues en todo lo que significa tener que liderar, iniciar todos los cambios organizativos necesarios para introducir estos nuevos roles, para motivar al resto de profesionales y ser el profesional referente, ser capaz de contribuir pues, al diseño de nuevas políticas de salud que contemplen estas nuevas realidades, ser capaces de apostar por modelos que garanticen la costo-efectividad y colaboración a nivel tridimensional, donde los equipos interdisciplinares o transdisciplinares tengan su espacio, las propias instituciones y los usuarios y sus familias. Pues dentro de estos roles, como decía, tenemos 4 pilares que deben estar integrados: la competencia clínica, la formación avanzada, la gestión y la investigación. En este caso, dependiendo del rol que se desempeñe dentro de la práctica avanzada, puede tener un mayor o menor peso cada uno de estos pilares. Pero lo que es fundamental y en lo que me gustaría reflexionar con vosotros es precisamente en que estos 4 pilares tienen que ir acompañados de un necesario desarrollo profesional y un nivel competencial avanzado. Es decir, en países como Reino Unido, dependiendo de la formación, de la experiencia profesional y de esas competencias en gestión y en investigación, se van definiendo los diferentes roles. Y esos roles se van definiendo a través de un sistema de desarrollo profesional específico. En este caso, hablamos de diferentes niveles competenciales a los cuales va ligado pues, una determinada responsabilidad, una determinada capacitación y una determinada retribución económica en base a esos niveles de responsabilidad. Todo esto formó parte, en el caso de Reino Unido, pues, de un sistema, de una nueva campaña pues, de modernización de la carrera profesional en enfermería, y fue una manera, una oportunidad donde se analizó la necesidad de definir diferentes áreas clínicas, pero también diferentes niveles competenciales, perdón, que tuvieran una traducción en la práctica clínica. Es decir, una enfermera con una mayor formación académica y una mayor experiencia clínica necesariamente debe asumir diferentes funciones y debe formar parte, debe poder optar a un nivel de carrera profesional mayor. En esta imagen que estamos viendo podemos identificar 5 áreas clínicas que, bueno, pues fue el comienzo de la redefinición de la práctica clínica y de la carrera profesional de enfermería en Reino Unido, que a la vez iba ligada, si vemos aquí el menú de la izquierda, a los distintos niveles competenciales. Y es muy curioso que se represente además
con esta forma piramidal, donde se refleja la necesidad de que no todas las enfermeras tienen por qué tener un nivel competencial de experticia máxima, nivel 9, sino que debe haber, de hecho, pues una sólida base de esa pirámide donde estén las enfermeras con una formación básica a nivel de grado. A medida que vamos subiendo en esta carrera profesional, en estos niveles competenciales, la pirámide se va estrechando porque el número de profesionales necesarios para desempeñar estos roles se va reduciendo. Y esto es un poco la base de ese modelo de carrera profesional que integra la formación académica y los perfiles competenciales del desempeño en la práctica clínica. Y creo que esa es una de las claves por las que debemos seguir trabajando al unísono, tanto en el ámbito académico como en el ámbito clínico. Creo que debemos ir de la mano para poder conseguir un pleno desarrollo profesional y disciplinar de la enfermería. Este diagrama es un diagrama que a mí me gusta especialmente, a pesar de que podáis tener alguna dificultad en poder leerlo porque es muy pequeñito. Creo que define a la perfección eh, esta estructura de carrera profesional de la que hemos hablado, definiendo cuáles son los diferentes roles y figuras profesionales que tienen que ir ligadas a una determinada formación y a un determinado nivel competencial en las 4 áreas de las que hemos hablado. Si os fijáis, aquí tenemos de nuevo distintos colores que reflejan pues 5 áreas de atención, en este caso salud mental y atención psicosocial, atención a los procesos crónicos, urgencias, cuidados críticos y atención familiar y salud pública. Si os fijáis, dentro de cada uno de estas áreas clínicas tenemos los 4 pilares de los que hemos hablado. Cuando los roles son inminentemente clínicos, cuáles son esos puestos con mayor definición y mayor peso en gestión, cuáles son esas distintas figuras a nivel académico y cuáles son esas distintas figuras existentes a nivel de investigación. Bueno, pues dentro de estas 4 áreas, si veis estos círculos concéntricos, van definiendo pues que en el nivel más externo, pues para una formación básica se pediría el nivel académico de diplomatura o de grado. Y esto daría acceso a las figuras que estamos viendo a nivel 5 y 6. Serían los primeros niveles de carrera profesional. Sin embargo, si seguimos avanzando y una enfermera tiene acceso y se forma a nivel de máster en este ámbito clínico, pues existen otra serie de roles profesionales a los que podría acceder. Es decir, que todas las enfermeras que tengan un máster pueden acceder al siguiente nivel competencial. Pues hablamos en el caso de salud pública, pues de las enfermeras visitadoras, de la enfermera escolar, de la enfermera familiar. Si os fijáis, tanto en el ámbito clínico como en la gestión, en el ámbito educativo o la investigación, existen roles específicos claramente definidos donde se exige un nivel académico formativo mínimo como criterio de acceso. Si seguimos avanzando en el siguiente anillo, en la siguiente circunferencia un poquito más estrecha, ya nos encontramos con la formación a nivel de doctorado, es decir, que también se define pues cuáles son esos perfiles para aquellas enfermeras que tienen una formación de tercer ciclo a nivel de doctorado. Pues cuáles son esos roles que requieren de una formación mucho más avanzada en investigación, por ejemplo. Con lo cual a mí me parece muy interesante porque creo que es una manera clara de poder reflejar cómo la integración del desempeño profesional y la formación académica partiendo de la investigación y de la gestión puede tener sentido dentro de un sistema que reconozca, defina y permita el pleno desarrollo profesional. No tendría sentido que a nivel académico se alcancen los máximos niveles formativos
como afortunadamente ocurre hoy día, a nivel de que una enfermera pueda acceder al doctorado, y sin embargo sigamos encontrándonos barreras en la práctica clínica para que esa formación y esas competencias avanzadas se traduzcan en un mayor nivel competencial. Y en este caso, no solo para el desarrollo personal o profesional de una enfermera, tampoco para el desarrollo profesional o el desarrollo disciplinar de la enfermería, sino que yo me atrevería a decir que iríamos incluso al beneficio para los propios usuarios, que al fin y al cabo es el sentido de nuestra profesión. En cuanto a la investigación, bueno, pues existen evidencias, yo os voy a recomendar algunos artículos que me parecen que pueden ser de interés, donde se habla de los retos y las oportunidades y cuáles son esas aportaciones de la enfermería de práctica avanzada en algunos contextos, como pueden ser el de la cronicidad. Bueno, pues estas enfermeras, donde se reúnen todos estos requisitos de competencia avanzada, existen estudios que nos demuestran el impacto positivo de su desempeño en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, los resultados en términos de salud, disminución de tasa de ingresos hospitalarios, prevención de riesgos asociados, también en la mejora de la calidad de los servicios en cuanto a accesibilidad, reducción de tiempos de espera, mejora de estándares en la práctica clínica y también algunos resultados en relación con la interacción con el paciente, esa cercanía, esa continuidad de los cuidados, ese asesoramiento experto y todo eso pues, redunda también en una mejor coordinación en cuanto a los distintos niveles asistenciales. Esto es un poco el resumen de todas estas aportaciones. Todo esto, pues si hacemos un análisis de qué es lo que aporta enfermería o el desarrollo profesional, pues es verdad que tenemos, si hacemos un análisis DAFO de debilidades, fortalezas y amenazas y oportunidades, podemos ver que como aspecto positivo en la actualidad tenemos pues un pleno desarrollo académico con programas oficiales de grado, posgrado y doctorado, una gran potencialidad de los profesionales de enfermería, la implementación de algunos perfiles avanzados en países en el ámbito europeo y en el ámbito latinoamericano ya se está empezando a trabajar, la experiencia de algunas prácticas avanzadas como competencias, como es el caso de la prescripción enfermera, y también la existencia de programas de acreditación específicos que van ligados a la carrera profesional. Como debilidades, pues es cierto que existe todavía una cierta ambigüedad conceptual en cuanto a la definición de funciones, existe una importante rigidez de las estructuras organizativas a nivel sanitario, todo esto requiere de una apuesta importante a nivel de formación inicialmente y a veces pues en algunos contextos se corre el riesgo de limitar las competencias a una serie de habilidades técnicas o biomédicas que no es lo deseable. En cuanto a las oportunidades, pues es cierto que la experiencia de otros países supone un aval y una garantía de que estos roles avanzados pueden ser una realidad y aportan muy buenos resultados, resultados en términos de satisfacción de los propios usuarios y de la mejora del estado de salud. Y existe una necesidad por apostar por esos nuevos modelos alternativos que contribuyan a la sostenibilidad de los distintos sistemas sanitarios. Al mismo tiempo, pues existe una potencial mejora de la accesibilidad y de la redistribución de las cargas asistenciales. Y por supuesto, pues supone un avance en el desarrollo profesional de la disciplina enfermera. Ciertamente existen amenazas pues, en los momentos de crisis donde se producen recortes, limitación de recursos, la falta de planificación, la indefinición de algunos roles, conflictos profesionales y bueno, pues que no se pierda esa identidad enfermera de la que hablábamos al principio. Y por último, quería terminar mi intervención haciendo una pequeña reflexión sobre pues, cuál es la situación. Hemos hablado de que la investigación debe ser el pilar fundamental en el que se apoye este desarrollo académico y profesional de la enfermería, mirando al presente y mirando al futuro, y necesariamente nos obliga a hacer un análisis de cuál es la situación de la investigación en enfermería
en cifras. Yo tengo aquí algunos números de, bueno, pues de uno de los últimos informes de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, de FECIT, donde, bueno, pues en líneas generales hablamos de que la producción científica, y os pongo España como ejemplo, ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos años. Si os fijáis, del año 2006 al año 2015, pues ha habido un aumento importante del impacto de la producción científica en distintos tipos de documentos, que hace que estemos en un momento de expansión a nivel científico. Voy a pararme un poquito menos aquí, quiero pararme en este diagrama, donde también nos permite analizar, bueno, pues si distribuimos esta producción científica en los distintos ámbitos o áreas de conocimiento, nos encontramos con que la producción científica en el ámbito de enfermería, pues todavía en comparativa con el resto de la ciencia, pues puede resultarnos incipiente, ¿no? Estamos, digamos, empezando a caminar en términos de disciplina científica. Pero bueno, eso, como toda disciplina, pues lleva un tiempo y quizás hemos tardado en poder tener una situación óptima que permita ese crecimiento exponencial de la producción científica, pero que seguramente de la mano del mayor desarrollo de los programas de doctorado y de los grupos de investigación enfermera, estoy segura que esta situación cambiará de manera radical en los próximos años. Eh, Voy a pasar un poquito más rápido estos diagramas, esto también porque viene a ilustrar las cifras del diagrama que hemos visto inicialmente. Es muy importante hablar de la investigación colaborativa. Es fundamental si queremos potenciar la capacidad investigativa en enfermería como disciplina, trabajar en grupos internacionales, tener una proyección translacional y una proyección de poder traducir los resultados de la investigación en la práctica clínica y también formar parte de equipos de investigación interdisciplinares. Esas son partes de las claves en las que tenemos que ir pensando. A modo de ejemplo, bueno, pues la producción científica también va ligada a la disponibilidad de recursos en investigación. Nos encontramos en España pues importantes diferencias según las regiones, que también refleja pues cuál es la apuesta a nivel institucional, a nivel político, por potenciar la investigación. Y eso, desgraciadamente, también genera algunas desigualdades en esa producción científica. El desarrollo de patentes también es un área que tenemos potencialmente pendiente de explorar, y también es cierto, como veis aquí, bueno, pues que parte de este desarrollo de la investigación parte de las universidades, de empresas, de una manera creciente, organismos públicos en pequeña medida y también con iniciativas individuales. Voy a pasar esta parte un poquito más rápida porque son muchas cifras solo para poder ilustrar un poco. Y bueno, pues no podemos perder de vista los programas internacionales. En este caso, nosotros tomamos como referencia el Horizonte 2020, que ya se habla de la nueva estrategia en investigación de la Unión Europea del 2030. Y quería pararme en este, y para esto finalizo, en un análisis de qué ha supuesto los últimos 40 años desde que enfermería se integró en la universidad y cómo se ha traducido en términos de investigación. Creo que es muy interesante que podamos ver cómo se ha producido una explosión y una adecuada proyección de la investigación, y es en el momento en el que nos encontramos. En cuanto a las prioridades, este artículo es muy interesante, del profesor José Miguel Morales Asencio, de la Universidad de Málaga, un referente en investigación en España y en el desarrollo y evaluación de la práctica avanzada, con un trabajo muy interesante sobre las prioridades que se establecían en el año 2010 en investigación en España, pues desde la evaluación de la eficacia de intervenciones, promoción de la salud, implantación y evaluación de resultados, medición de la calidad de los cuidados, cuidados paliativos y calidad de vida, promoción de la salud en poblaciones vulnerables, calidad de vida en personas mayores y también en cuidadores, promoción de la salud en la infancia y en la adolescencia, recursos e intervenciones en las personas mayores y autocuidados y toma de decisiones con respecto a la propia persona. En el ámbito de la enfermería comunitaria, pues también se empieza a desarrollar mucha investigación en la gestión de los cuidados, la calidad de vida,
los estilos de vida, seguridad del paciente, accesibilidad de los cuidados, aspectos relacionados con las cuestiones de género, gestión del conocimiento, prescripción enfermera, atención transcultural de los cuidados, etc. En cuanto a los grupos de investigación, en el caso de España se concentran fundamentalmente en el ámbito universitario, aunque cada vez son más las enfermeras que forman parte de estructuras estables de investigación a través de institutos de investigación vinculados a instituciones públicas y a servicios de salud específicos. Y en cuanto a la producción científica, en los distintos rankings, sabéis que, bueno, a nivel científico hablamos de 2 rankings principales, la Web of Science y el SIMAGO Journal Rank de Scopus. Y bueno, pues hablamos en el ranking de enfermería, pues está liderado pues países tan potentes como Estados Unidos, Reino Unido, en cuanto a producción de documentos y a citas recibidas. Y bueno, pues gradualmente nuevos países se van incorporando, pues como Australia, Francia, Canadá, Alemania, España, Brasil, que es una gran potencia dentro de Latinoamérica, y bueno, pues cifras que posiblemente ya hoy, 5 años más tarde de estos datos, ya hayan ido cambiando. Fijaros que son cifras que nos ilustran cómo va cambiando esa producción científica en España, y bueno, pues cuál será el futuro en cuanto a lo que debemos seguir trabajando en líneas de investigación. Importante seguir trabajando en los programas de doctorado, los grupos de investigación, y las claves del éxito al final pasan pues por poder trabajar integrando el ámbito clínico y el académico, trabajar en proyectos coordinados, líneas de investigación prioritarias claramente definidas y bueno, pues establecer grupos de investigación competitivos para que podamos aumentar esa producción. Y nada más, finalizo con una frase de un poeta andaluz que dice que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Creo que en la enfermería estamos haciendo camino, vamos a seguir construyendo ese futuro y en gran parte está en nuestra mano seguir desarrollando la disciplina a través de la investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pali. Muy, muy, muy completo y muy interesante. Y te traslado la felicitación y enhorabuena por parte de nuestros asistentes, porque realmente hay muchísima información y todo muy claro, ¿no? Y has hecho un buen recorrido. Tenemos bastantes preguntas y no mucho tiempo, así que vamos a intentar responder alguna que otra, ¿vale? y bueno, a ver, nos preguntan cómo podemos lograr que la sociedad nos pueda ver como una ciencia facultativa y que los gobiernos reconozcan nuestro perfil profesional. Esto nos lo preguntan desde México y precisamente es un estudiante, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá puedas darle alguna... Pues creo que es una pregunta muy, muy interesante y muy pertinente. Realmente creo que hay 2 elementos claves. Por un lado es nuestra capacidad de liderazgo. Las cosas no siempre son fáciles y creo que depende de nosotros el visibilizar cuál es el potencial y las aportaciones de la enfermería a la salud de la población. Y yo creo que el otro elemento clave es precisamente aliarnos con los ciudadanos y la población, es decir, en la medida que la ciudadanía conoce la cartera de servicios y el potencial de los profesionales, también va a demandar una mayor atención y una mayor respuesta para saber qué es lo que esperan de los profesionales de enfermería. Muchas veces nos encontramos con que la población tiene una imagen muy limitada de lo que hace una enfermera, una visión un poco reduccionista, y creo que en parte la responsabilidad de poder informar y dar a conocer cuál es nuestro potencial está en nosotros, tomando como aliados a la población. Precisamente nos decía Carla, también otra asistente, que muchas veces las propias barreras de crecimiento profesional, están dentro del gremio, ¿no? Entonces, pues al final hay que creérselo un poco más, ¿no? Que lo comentabas en varias ocasiones y ahora un poco enfatizabas. La verdad que es curioso porque a veces las propias enfermeras, y es verdad que dentro de nuestro propio colectivo, pues siempre puede haber pues, profesionales que duden de estas innovaciones, pero eso está definido. En la curva de la innovación siempre hay un grupo de personas que van a liderar el cambio, otro grupo de personas que se van a unir gradualmente cuando vean el resultado de ese cambio,
y después hay otro grupo de personas que son los obstaculizadores o los detractores que cuestionan si esos nuevos modelos, estos nuevos posibilidades de desarrollo van en la línea que ellos consideran. Pero yo creo que la evidencia está ahí para ser un instrumento en el que apoyarnos para demostrar que todo esto puede tener unos potenciales resultados beneficiosos tanto para los profesionales como para los usuarios. Tenemos que ser capaces de transformar la investigación en nuestro instrumento para poder ganar credibilidad y demostrar la eficacia, la sostenibilidad de nuestras intervenciones. Totalmente, totalmente. Vale, también nos preguntaba Fernando, bueno, que si un profesional ingresa a la carrera, ¿necesariamente tiene que ingresar a la carrera profesional por el nivel competencial más básico? Y bueno, ¿y quién evaluaría este crecimiento de la carrera? Es una pregunta un poco más quizá técnica, ¿no? Pero... Sí, pero bueno, muy interesante también porque depende del país, como decía, Reino Unido para mí es un referente porque integra la carrera profesional ligada a esa formación académica, esa experiencia profesional y el grado de responsabilidad. Actualmente, en la mayor parte de las comunidades autónomas en España, la carrera profesional va ligada a los años de experiencia profesional. Y eso es algo que de todas luces parece injusto y además no se corresponde con el verdadero nivel competencial de los profesionales. Entonces, un profesional con 5 años de experiencia y una formación avanzada no tendría por qué estar en un nivel más básico, sino que podría estar a un nivel superior. Y al revés, una enfermera, por el hecho de llevar 30 años trabajando, no demuestra un mayor nivel competencial, con lo cual no debería corresponderle un nivel de carrera profesional más alto. Y hay otra particularidad que sí que me gustaría comentar, Irene, si el tiempo nos lo permite, Sí. y es que a veces el desarrollo de la carrera profesional tiene otro matiz, y es que no va ligado a un mayor nivel de responsabilidad. Es curioso y os sorprenderá, pero actualmente una enfermera y cualquier otro profesional sanitario puede tener un nivel de carrera profesional X por esos años de experiencia, incluso pues, la mayor parte de los sitios tienen un plus y un incentivo económico por ese nivel de carrera superior, pero sin embargo no se traduce en un desempeño de esas competencias avanzadas y de mayor responsabilidad. Sin embargo, en otros países como Reino Unido, que además son muy prácticos y rentabilizan, pues el ligar la carrera profesional al nivel de responsabilidad es algo muy costo efectivo. ¿Por qué? Pues porque si una enfermera con mayor capacitación además tiene un complemento retributivo, debe redundar en una mayor aportación al sistema sanitario y a la salud de la población a la que atiende. Es algo que parece muy lógico, pero no siempre se corresponde. Totalmente, muchas gracias. Y yo creo que vamos a lanzar alguna más porque, bueno, esto salen varias preguntas, es precisamente qué estrategias, ¿no? Se pueden, aunque yo creo que has mencionado algunas cosas, pero para impulsar la investigación en enfermería y generar mayor conocimiento, ¿no? Va ligado también con lo primero, pero bueno, Sí. no sé si tienes alguna experiencia quizá en esto personal, quizá incluso. Pues yo creo que existen varias, a veces desconocemos cuáles son las oportunidades, incluso para que una enfermera haga carrera investigadora. Existe, por ejemplo, en España una opción de unas becas de formación predoctoral, que son las becas FPU, que se convocan anualmente a nivel de ministerio, a través de los cuales no solo van destinadas para enfermeras, sino para distintos ámbitos. Se ofrece una formación durante 4 años ligada a la docencia y a la investigación, donde se facilita el acceso al doctorado y además va ligada al desarrollo y a la producción científica. Es cierto que las estrategias de impulso a la investigación pues creo que deben ser multidimensionales y a nivel institucional pues deben ir de la mano tanto a nivel académico como a nivel del sistema sanitario y a nivel de política estratégica, es decir, existen convocatorias públicas de financiación de proyectos de investigación a nivel nacional, a nivel autonómico, a las que las enfermeras podemos optar. Lo que ocurre es que son convocatorias muy competitivas para las cuales hay que tener un determinado perfil avanzado también en investigación, con lo cual creo que la clave sería en potenciar estas convocatorias y estas estrategias que ayuden a la formación en investigación
y a la integración de la práctica basada en la evidencia. Totalmente. El otro día salía algo similar también, creo que era con Adela, y bueno, ya se estaba incluyendo, ¿no? Al profesional de la enfermería en ciertos comités a nivel gubernamental, etcétera. Entonces, pues yo creo que también por ahí surgirán cosas. Y como dices, pues si en España están este tipo de iniciativas, estoy segura que en otros países comenzarán o, bueno, o estarán ya también para que lo busquen nuestros asistentes. Fenomenal, pues yo creo por no, aunque te digo que seguimos teniendo aquí mucha gente conectada, pero yo creo que vamos a dar por finalizada la sesión. Muchísimas gracias, Fali, por esta sesión. De verdad que ha sido muy instructiva también para mí, que no conozco tanto el sector, y gracias a todos los asistentes. En breve compartiremos esta grabación, pues bueno, para que podáis consultar alguna cosa que se os haya perdido entre tanto datos que has dado, ¿no? Tan interesantes. Así que, bueno, pues muchas gracias, Fali. No sé, Gracias a vosotros, encantada. Un saludo para todos. un saludo, adiós.